y también ahora ocupa una posición ejecutiva como directora del del Periodismo de Soluciones, perdón, una organización dedicada a ver esta otra parte del periodismo, que en algunos países, por ejemplo en Europa o en España, se habla de un periodismo positivo, en Francia un periodismo de la esperanza, y acá en América lo definimos como un periodismo de soluciones. Y también la traemos de nuevo a Marta Ramos, que estuvo esta mañana con nosotros. Ella es presidenta de la Comisión de Internet de la CIP, pero sobre todo tiene el cargo de directora de una de las organizaciones más importantes de México. Y cuando estábamos hablando de esta plática que queremos tener entre ellas dos, un diálogo, un poco para que sea distinto a lo que venimos haciendo con las presentaciones, también advertíamos que Marta en mucho tiempo estuvo haciendo periodismo de soluciones sin saber que eso se llamaba, o que tenía en teoría el marco del periodismo de soluciones. Así que me da mucho placer presentarlas a ellas dos. Sé que vamos a tener a Ilaisa, ya te veo y te estamos viendo perfectamente en el video, y ahora Marta también. Así como dije antes, tenemos una audiencia muy interesante. No se asusten, tenemos más de 800 personas. Muchos de ellos son estudiantes de periodismo que quieren saber el próximo camino, pero también muchos son de los medios de comunicación de toda América y de España, y principalmente medios colegas y socios y no socios de la CIP. Tenemos a dos damas del periodismo con nosotros. Muchas gracias por participar, y tenemos más de una hora para que tengan un diálogo apasionado y fructífero, y les agradezco nuevamente. Laisa, no se te escucha, creo que tienes que habilitar el micrófono. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Y te estaba agradeciendo. Muchísimas gracias a ti y a la CIP. Muchas gracias. Marta, un gusto estar contigo. Ya sé que desde que empezamos a hablar ayer, sabemos que tenemos diálogo para décadas sobre estos grandes temas del periodismo. Quisiera empezar, si te parece bien, reflexionando brevemente sobre la presentación de Eduardo Tesler, para enfatizar cuán importante es que miremos el contexto constantemente, no simplemente la rutina diaria, el contenido, que por supuesto es la parte vital de nuestro trabajo, pero cuán importante, y Eduardo lo recalcó en su charla, es pensar en la gran transformación que estamos viviendo como medios a nivel tecnológico, en la forma en que nos conectamos con las audiencias y cómo tenemos que repensar un montón de cosas que la pandemia vino a presionarnos, pero era un proceso en el cual ya estábamos embarcados. Y tú y yo dialogamos un poquitito de eso ayer en nuestra conversación, y quisiera ver si preguntarte cómo lo vives en forma práctica eso en tu empresa y con tus grupos. Muchísimas gracias, pues lo platicamos. Le comentaba a Troti que no sé qué tanto nos pusimos tú y yo de acuerdo ayer, porque fueron más las risas y las carcajadas, pero en realidad comentábamos algo que les quiero compartir. No es que yo haya sabido ni siquiera el término de periodismo de soluciones, pero la propia realidad de los periodistas en diferentes zonas de México, que es la riqueza que tiene la OEM, que tiene desde el norte hasta el sur periódicos que enfrentan diferentes realidades, la propia realidad de los periodistas ha ido modificando la forma de hacer periodismo por dos motivos: por la propia seguridad del periodista, que es algo que en América Latina todos tenemos en común, y la otra por el impacto que queremos tener con los lectores. Entonces ponía un ejemplo muy claro que me platicó en su momento el director del Heraldo de Chihuahua, estado del norte del país, en una época muy atacado por el narco. Decía, nosotros ni siquiera podíamos publicar notas relacionadas con la violencia y el narcotráfico porque poníamos en riesgo al reportero, al fotógrafo y al medio. Entonces lo que hicimos fue cambiar
y narrar esas historias como el impacto comunitario. Si había habido un terrible asesinato o ajuste de cuentas en un parque público, la nota era el parque público. ¿Cómo vamos a nosotros a reclamarle a la autoridad? Oye, ¿por qué ese parque no tiene la seguridad? ¿Por qué no tiene suficientes luminarias? ¿Por qué no tiene rondines policíacos? ¿Por qué la gente no puede ir a hacer un día de campo al parque? Y la historia cambiaba. Y era más fácil incluso para la autoridad atender, poner nuevas luminarias, que acabar con la delincuencia del narco, que es una verdadera pesadilla para todos los gobiernos. Entonces, sin saberlo exactamente, empezamos a hacer esta otra forma de narrar historias sobre el mismo acontecer, donde se veía una solución práctica y directa. Y entonces generaba una reacción más positiva de la autoridad local, pero también de los lectores y de la comunidad. Eso fue muy enriquecedor para todos. Entonces te digo, no es que tuviéramos la teoría detrás, pero teníamos la necesidad de hacerlo así y funcionó bien. Me imagino que, como todo ejemplo de nuevas formas de hacer periodismo, de la práctica sale la teoría y luego la teoría mejora la práctica, ¿no? Exactamente, y con respecto a eso, cuando mi organización, Solutions Journalism Network, la red de periodismo de soluciones, se lanzó hace 7 años ya, una de mis sorpresas más gratas fue empezar a ir a las salas de redacciones a hablar del concepto de periodismo de soluciones como nosotros lo entendíamos y descubrir justamente eso que tú señalas, Marta, que muchos de nuestros colegas ya estaban incursionando en este camino, ya estaban haciendo esta exploración, solo que no sabían que lo estaban haciendo o no lo llamaban así. Esto fue primero, por supuesto, en Estados Unidos, donde obviamente Solutions Journalism Network empezó a trabajar porque estamos localizados en Nueva York y empezamos a trabajar en Estados Unidos. Pero luego extendimos nuestro trabajo a África, donde estamos haciendo también algunas cosas, gracias a la Fundación Gates, a Europa, y recientemente, gracias a este apoyo de la Fundación Tinker y con en sociedad con la Fundación Gabo, nos empezamos a extender para América Latina. Y debo confesar que yo tenía un poquito de reserva pensando que tal vez mis colegas latinoamericanos iban a ser un poco más escépticos que los colegas estadounidenses, justamente por lo que tú señalas, por las realidades un poco más duras y un poco más difíciles en las cuales vivimos. Los contextos en América Latina tienen otras urgencias y otras presiones bastante importantes. Pero también nuevamente me sorprendí tan gratamente de comenzar a hablar con colegas y no solo ver que les interesaba muchísimo el concepto, sino que ya lo estaban haciendo, como tu caso. Y esto era aplicable a los directivos de las salas de redacciones, como a las reporteras, como a las videógrafas, como a los infografistas, digamos, todos los profesionales de la información. Inclusive en el caso de nuestro colega Carlos Guyot, él se lanzó a hacer un emprendimiento digital basado en la teoría de periodismo de soluciones y para combatir un término que él acuñó que me parece genial, que es la infoxicación. Yo te quisiera interrumpir y hacerte una pregunta, porque ayer lo platicábamos también un poco. Hacer periodismo de soluciones no es hacer periodismo positivo, ni hacer historias cursis de lo que sucede alrededor. Las historias cursis, además, desde mi punto de vista, no llevan a nada. Pero no es periodismo positivo forzosamente, es reorientar la realidad para ver algo que Eduardo Tesler nos decía muy bien. El futuro viene y hay futuro, ¿no? ¿Cómo va a ser el futuro de tal o cual hecho o tal o cual fenómeno? ¿Y cómo va a incidir en las sociedades? Y ahí es donde entra, creo yo, periodismo de soluciones. Quería hacer énfasis porque tú lo sabes explicar mejor que yo. No es un periodismo positivo forzosamente. Marta, te agradezco muchísimo por esa pregunta porque es clave y es fundamental con respecto a cómo definimos en mi organización el periodismo de soluciones.
la definición que nosotros usamos es: el periodismo de soluciones aborda desafíos sociales y los resultados de las respuestas a estos desafíos en forma rigurosa y con evidencia. No es periodismo alegre. Nuestra cofundadora Tina Rosenberg dice, no es periodismo alegre, pero siempre es útil. Y a eso vamos. Es periodismo que explica, es periodismo que le da a las audiencias opciones. Y nosotros nunca decimos que se debe hacer periodismo de soluciones a expensa de otros géneros. El periodismo investigativo está muy bien, las entrevistas están muy bien, todos los géneros periodísticos son válidos. Lo que queremos alentar a nuestros colegas es que agreguen esta técnica a su caja de herramientas y empiecen a cambiar un poco la óptica, como bien tú señalas, de cómo abordar un tema que ha sido abordado de la misma manera durante siglos. Estamos como en una especie de ruedita de hámster, de conejito de India, sin ver las nuevas posibilidades de ese tema. Siempre pregunto a mis colegas, tomemos un tema candente que hemos cubierto durante años. ¿Cuántos de ustedes lo han cubierto de la misma manera durante años? Entonces, cambian la fecha, cambian los nombres, pero siempre es la misma nota. O sea, no nos hemos salido del marco, no nos hemos salido de la perspectiva en la cual estamos atrapados, y para ofrecerle a los consumidores de noticias, para ofrecerle a nuestras audiencias una nueva forma de ver esta situación, este desafío, una forma enriquecedora de ver este desafío y ver que sí, que hay respuestas que pueden tener mayor o menor éxito o funcionar solamente en determinados contextos o con determinados grupos, pero funcionan. Y ese es el punto de periodismo de soluciones. Una observación más. Lo que mi organización Solutions Journalism Network describe como periodismo de soluciones difiere ligeramente de otros conceptos y de otras formas de abordar esta visión un poco más optimista del rol periodístico. No somos periodismo positivo, no somos periodismo de esperanza, que lo mencionó Ricardo, que es el movimiento que hay en Francia. No somos el periodismo constructivo tampoco que se practica en Dinamarca. Tenemos bastante en común con el proyecto de periodismo de soluciones como se practica en Inglaterra. Pero nuestro periodismo de soluciones, o como lo entendemos nosotros, se basa en la rigurosidad y se basa en la evidencia, no promueve, no sensacionaliza y señala limitaciones, que eso como periodistas nosotros tenemos siempre un poco de temor. Si decimos, si en nuestra nota nosotros incluimos algún detalle que no funciona, quiere decir que estamos fallando de alguna manera como periodistas. No es así. Enriquecemos nuestro trabajo de cobertura si señalamos que la respuesta que estamos describiendo tiene sus limitaciones. Funciona con Marta y Laisa, pero puede no funcionar con Juanita. Y esto es la realidad. No es por eso descartable, no es por eso que esa solución no sirva. Y yo apuntaría ahí, sobre todo, apoyándome en lo que Ricardo nos cuenta, que muchos de los que están conectados con nosotros están empezando su carrera periodística. Primero apunto que felicidades, aguanten, deja todas las satisfacciones. Pero segundo, generar este tipo de historias que de repente parecen simples, ¿no? Regresar a algún lado y ver qué pasó y cómo se solucionó, en realidad no lo son. Sí requiere un rigor y una permanencia detrás de una historia, de ir recabando datos que a lo mejor no vamos a poder obtener de ninguna otra fuente. Podemos obtener datos estadísticos y de documentos y de programas oficiales y otra naturaleza que puedan ayudar a completar esta historia. Pero la historia detrás, ya escrita, con el carácter de periodismo de soluciones, sí requiere mucho tiempo, mucha paciencia,
muy buena relación con las fuentes de información que se basa básicamente en el respeto y una evolución de una historia que a lo mejor se puede llevar meses o a lo mejor se puede llevar más de un año. El asunto allí es tener la paciencia, desarrollar el olfato periodístico, que lamento decirles se desarrolla solamente leyendo, eh, y empezar a ubicar dónde están esas historias que al final del día nos pueden traer grandes compromisos y después, por supuesto, y apoyándome también en lo que dijo Eduardo previo a nosotros, pensarlo todo en un montón de plataformas digitales que serán muy importantes, tener versión video, versión gráficos, gráficos interactivos y demás, porque se trata de que estas historias no mueran en la impresión del día siguiente al papel. Se trata de que sean historias que se mantengan como registro de los hechos por mucho tiempo. Entonces, que cada vez que la gente regrese a verlos, mantengan y logren mantener en el transcurso del tiempo el rigor periodístico que requirieron. No sé si voy bien o ya me fui de largo, Lisa, perdón. Marta, señalas tantos puntos, pero tan vitales y tan esenciales de lo que es el periodismo de soluciones, y me sumo a ti para mandar un saludo cordial a todos los estudiantes de periodismo que están participando de esta sesión, y les digo lo mismo que les dice Marta: aguanten, ustedes son el futuro, nosotros dependemos de ustedes para que la labor periodística continúe cumpliendo ese rol vital en una democracia que funciona. Así que bienvenidos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Volviendo al tema que tú señalas, Marta, exactamente, parece simple, pero no lo es. Simple es, caemos en lo que tú tan graciosamente llamas la nota cursi, exactamente. Es muy fácil hacer un perfil de la persona que hace alguna cosa extraordinaria, que regala computadoras en barrios marginados, o no es que esa persona no merezca que se reconozca su labor, pero es una labor individual. El periodismo de soluciones está interesado en los cambios sistémicos, no necesariamente en el culto al héroe individual, sino en cómo está evolucionando una iniciativa para cambiar la forma de pensar de toda una comunidad. Y lo interesante del periodismo de soluciones es exactamente lo que tú señalas, es el cómo, es lo que yo llamo la telenovela del periodismo de soluciones. ¿Por qué las telenovelas tienen tanto éxito? Todos nosotros sabemos cómo va a terminar la telenovela, él y ella van a vivir felices para siempre, pero lo que nos interesa es el meollo, cómo, cuando se encuentran, cuando se desencuentran, qué obstáculos se enfrentan, cómo los resuelven, cómo se reconcilian los malentendidos. Eso es el poder del periodismo de soluciones, la narrativa del cómo se llega de punto A punto B, cómo una comunidad resuelve el tema de la contaminación del agua, cómo una comunidad resuelve el tema de insuficiencias en el sistema educativo a nivel primario de su comunidad, cómo resuelve el tema de la falta de alumbrado decente en los parques públicos. Los problemas pueden ser enormes o pueden ser problemas relativamente fáciles de resolver, pero que no se han resuelto. Recuerdo, por ejemplo, el caso de la ciudad de Detroit, que en el invierno, cada invierno, tenían problemas de congelamiento de los hidrantes de agua, porque cuando había un incendio, los hidrantes estaban congelados y los bomberos tenían dificultades para conectar sus mangueras a los hidrantes. Un reportero fue a Canadá durante el invierno y vio que en una ciudad utilizaban capuchones para los hidrantes, los tapaban, con el feliz resultado que no se congelaban. Una solución tan sencilla, pero que resolvió un tema muy, muy importante y un desafío y muy frustrante para la ciudad de Detroit y para los bomberos en la ciudad de Detroit durante muchos años. Y era una solución relativamente difícil. Claro, hay otros desafíos sociales que son mucho más complejos. Pero mira, tú puedes hacer periodismo de soluciones en una serie multipartes
muy ambiciosa, o puedes hacer periodismo de soluciones en 1000 palabras, o en un segmento de audio de 1 minuto, o en un segmento de televisión de 1 minuto. Nuevamente remito a una forma narrativa en México que es excepcional, que es el corrido. Si tú miras los corridos durante la Revolución Mexicana, uno podría organizar todo un curso en un semestre universitario para enseñar la Revolución Mexicana a través solamente de los corridos. En 150 palabras explican perfectamente una situación, pintan un contexto y narran concretamente de A a B qué es lo que ocurrió y cómo ocurrió. O sea que uno puede hacer periodismo de soluciones en 800, 1000 palabras, en una nota corta. El tema es cómo uno se organiza, como tú dices. La gran ventaja del periodismo de soluciones es que es eficiente, reciclable y reformateable. Una cosa que yo, a la cual me dedico en un día, puedo volver a retomarla después. El periodismo de soluciones, muchas de las cosas que mira son persistentes problemas sociales, como el mal alumbrado en los espacios públicos en un centro urbano. Eso no se va a resolver de lunes a martes. Puedo hacer la nota tradicional diciendo, qué horror, esta ciudad tiene muchas deficiencias en cuanto al alumbrado público, o puedo encarar esto desde el punto de vista de soluciones y formularme la pregunta principal que se formula cualquier periodista que quiera abordar periodismo de soluciones. ¿Quién lo hace mejor? ¿En qué comunidad, en qué ciudad, en qué centro urbano se ha resuelto este problema y cómo? ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué fue lo que se hizo paso por paso para lograr llegar a este cambio sistémico? Como te digo, esto no se va a resolver en una semana, así que lo puedo dejar, lo puedo retomar, puedo ir a pedir ayuda de un infografista para hacer una visualización, puedo ir a hablar con el fotógrafo o una fotógrafa para hacer una secuencia cronológica que por ejemplo, se concentre en una plaza y a lo largo de un tiempo ver cómo va o no va mejorando el tema del alumbrado. Me da muchas opciones el periodismo de soluciones. Claro. Margarita Solano, colombiana, por cierto, escribió para nosotros, reencontró a un chico que en la época fuerte de violencia en Ciudad Juárez estaba del lado de los narcomenudistas. Total, se metió en tantos pleitos que ya juntaba cerca de 100 puñaladas en su cuerpo y sobrevivió. Y entonces, años después lo volvió a buscar. ¿Y qué hizo la diferencia para que esta entrevista se convirtiera en un material de periodismo de soluciones? ¿Qué se le preguntó? Que Margarita tenía el contexto de lo que había pasado en su vida previa y entonces lo pudo adaptar a la vida actual de tal suerte que se pudiera ver como la transformación de un ser humano de una época de violencia extrema a una vida actual, que ahora era maestro de educación física en una secundaria, no podía transformar una vida y que era posible transformar a un narco en una persona integrada a la sociedad plenamente. De nuevo, no cayó en la nota cursi, la gran diferencia fue que supo qué preguntar. Y un poco esto tiene que ver con lo que tú decías, no está peleado el periodismo de soluciones con los géneros tradicionales del periodismo, al contrario, porque en una entrevista puedes ver una entrevista con carácter de periodismo de soluciones, pero lo puedes ver en una crónica y lo puedes ver en un reportaje y lo puedes ver en una nota informativa, depende del tema. Y yo no dejaría pasar que debemos ser críticos observantes de lo que está sucediendo ahorita, porque todo lo que en estos meses hemos visto en nuestras sociedades es el principio de un montón de historias de periodismo de soluciones. Vemos que, y lo vemos en la estadística nosotros que seguimos en nuestros portales de noticias, vemos que el interés por el término COVID-19, del que por cierto ya hay un corrido, ya va cayendo y que viene la segunda parte, viene la reactivación económica, la crisis que venimos cargando, viene la reactivación del alma,
¿no? ¿Cómo vamos a volver a socializar? ¿Cómo vamos a volver a ir al cine, ir al teatro? ¿Cómo vamos a reservar en un restaurante? ¿Cómo vamos a salir? ¿Cómo nos vamos a ver en familia? Que además los latinos somos muy encimosos, muy abrazadores, muy apapachones, decimos los mexicanos. Esto, todas esas historias de la resiliencia social que vamos a vivir en estos días van a llevar a grandes trabajos de periodismo de soluciones. Entonces, valdría la pena ir tomando nota de las cosas que nos llaman la atención. Me topé con la historia que me platicaba una amiga ayer. Su hija se va a casar y dio con una modista que hace vestidos de novia muy bonitos con bordado oaxaqueño. Ella ahorita está haciendo tapabocas para salir de esta época, pero seguramente cuando regrese a hacer vestidos de novia, seguirá haciendo tapabocas. Y entonces dará un giro a su negocio y verá que además de hacer vestidos de novia, puede hacer otras cosas, que creo yo va a ser la gran lección de toda esta pandemia. ¿Qué otras cosas somos capaces de hacer que ni siquiera nos habíamos preguntado? ¿Y cómo va a transformar esto la economía y la sociedad en la que vivimos? ¿No? Entonces, Lisa, tenemos aquí un montón de historias por armar conforme vayamos saliendo de esta pandemia. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Marta. Obviamente que no podemos salirnos de la cobertura de lo que en inglés se llama el breaking news, que es la crónica diaria de cómo está evolucionando la pandemia desde el punto de vista de impacto en la salud pública. Aquí en Estados Unidos ya el número de muertos por COVID ha rebasado los 90.000. Tenemos casi más de 1,5 millones de infectados. Obviamente que uno no puede ignorar eso, y ese es otro punto que quiero recalcar. El periodismo de soluciones no ignora la realidad ni dice no te enfoques en esto. No es necesario, obviamente esta es información básica, pero exactamente como tú señalas, es la información básica. Y luego, a partir de eso, cuáles son, como una rueda, o sea, cuáles son las diferentes vertientes, los diferentes vectores que pueden salir de este centro, que es el dato básico sobre la salud pública y la pandemia, cuáles son las historias de los diferentes aspectos de nuestra realidad. Nosotros aquí en Estados Unidos estamos trabajando con colaboraciones en diversas comunidades, grupos de organizaciones noticiosas que se han juntado para trabajar desde el punto de vista del periodismo de soluciones, para trabajar en desafíos importantes en sus comunidades, en sus realidades. Obviamente, estas 5, 6, 7 colaboraciones con las cuales estamos trabajando, y digo 7 porque acabamos de lanzar una justamente ayer, el tema que estaban contemplando como un tema urgente para su comunidad ha sido rebasado, obviamente, por la pandemia. Pero inmediatamente ellos se dieron cuenta que el tema que ellos estaban mirando ha sido totalmente exacerbado por la pandemia. Por ejemplo, en el caso de Charlotte, la ciudad de Charlotte, estaban mirando el tema de la falta de acceso a viviendas razonables, con precios módicos y razonables desde el punto de vista de compra y desde el punto de vista de alquiler. Charlotte ha experimentado un gran boom de prosperidad, y con el resultado, obviamente, que la vivienda se ha encarecido. Esto es un problema muy urgente para Charlotte, y en eso se estaba concentrando este grupo, esta colaboración de organizaciones noticiosas. ¡Boom! Llega la pandemia, hacen la cobertura de la que hablamos, la cobertura urgente, la crónica de lo que está ocurriendo, pero luego inmediatamente se dan cuenta que la pandemia va a afectar muchísimo, solamente va a agudizar los problemas del tema de vivienda y acceso a la vivienda. Entonces, ¿cuáles son las historias que salen de eso? ¿Cómo vamos a seguir hablando de ese tema? ¿Cuáles son las respuestas a esto, a este problema que existía ya, pero que ha sido exacerbado por la pandemia? Vemos el caso, por ejemplo, de la colaboración en el noreste de Ohio, que son 2 comunidades, Cleveland y Akron, que se han juntado. Son 19 organizaciones noticiosas. Ellos se habían empezado a concentrar en el tema de la violencia doméstica.
Bueno, ¿qué ha ocurrido con la pandemia? Ha exacerbado muchísimo el problema de la violencia doméstica al forzar a la gente a estar recluidas en sus casas. Cuando uno tenía una situación de violencia ya, esto se ha vuelto muchísimo peor. En muchos casos el abusador o la abusadora ya no tienen trabajo, están metidos en la casa con la víctima, que es más fácil que descargar frustraciones. Las denuncias, no las denuncias, sino los llamados por, bueno, y las denuncias también, por violencia doméstica han hecho un pico en todos los centros urbanos de Estados Unidos. Bueno, esta colaboración se dio cuenta que no es solo cubrir el tema directo de la pandemia, quién está enfermo, qué dice el gobierno, cómo vamos a abrir, cómo vamos a cerrar, sino que el tema de la violencia doméstica va a haber un montón de historias conectadas con eso. Y así sucesivamente. Todos nosotros vamos a ver en nuestras comunidades aspectos de nuestra realidad que han sido afectados por la pandemia. La educación, en muchos lugares de Estados Unidos, en casi todo Estados Unidos, clases se han suspendido, en América Latina también. ¿Cómo va a afectar eso la educación? La educación universitaria, la educación primaria, la educación secundaria. ¿Y cuáles son las iniciativas que van a empezar a surgir? Innovadoras, nuevas perspectivas, pensar las cosas en forma diferente para justamente hacerle frente a estos nuevos problemas. Lisa, cuando evaluamos también política pública, digamos, la actuación de gobierno, ¿también se puede hablar de periodismo de soluciones? Lo pregunto porque tendría que haber una lección, tendría que haber sido esta pandemia una lección brutal para gobiernos que dejaron de invertir en salud, en desarrollo científico, en investigación y en desarrollo social, o lo hicieron nada más con factores asistencialistas que hoy no se dan abasto, ¿no? Y que salió a la luz lo ineficiente que es incluso la educación. En un país como México, uno supondría que ya hay internet en todo el país para tener educación a distancia y hay comunidades que siguen con telesecundaria, por ejemplo, como en 1970. Entonces, deberá traer o deberíamos exigir un cambio en políticas públicas y un cambio en la distribución del gasto federal para impulsar salud, investigación científica, educación. Dar este seguimiento y ser críticos en este seguimiento a partir de ejemplos claros como el que tú platicabas o como lo que hemos visto nosotros acá, ¿podría caer también en esta categoría de periodismo de soluciones? ¿Cómo se abordaría? ¿Cómo se trataría? Excelente pregunta, Marta. Y sí, definitivamente que el periodismo de soluciones se concentra en lo que son los grandes desafíos a una comunidad, que muchas veces son producto de la inacción o la ineficiencia o la perspectiva un poco retrasada del sector público. Pero lo que hace el periodismo de soluciones no es enfocarse en señalar el ministro tal o la directora de la agencia tal lo está haciendo mal. Lo que el periodismo de soluciones busca es mirar quién lo está haciendo mejor y luego traer la descripción de cómo se está haciendo mejor para que los consumidores, para que las audiencias, los consumidores y las consumidoras de noticias puedan ver que sí, que hay opciones para resolver esto y que no es un problema insoluble. Y ellos creen un nuevo diálogo y una nueva forma de relacionarse y de pedir y de criticar con la evidencia. Cuando el gobierno me dice, no se puede arreglar el tema del alumbrado en los sectores públicos porque no hay presupuesto. Muy bien, vamos a hacer periodismo de soluciones en la comunidad tal donde superaron el problema del mal alumbrado público creando una exitosa alianza entre el sector privado y el sector público, que produjo los fondos necesarios para instalar. Entonces yo no voy y digo, usted intendente o usted alcalde es un desastre. Lo que yo digo es, aquí esto no ha ocurrido, pero
queridos lectores, queridos radioescuchas, queridos televidentes. Aquí sí ha ocurrido. Y te doy un ejemplo concreto. La ciudad de Cleveland tenía grandes problemas con el tema del plomo en la pintura de las casas, específicamente las casas antiguas en Cleveland, las construidas antes de 1950, cuando obviamente las pinturas con plomo eran comunes y no se sabía todavía del efecto tóxico que podían llegar a tener. También, no va a sorprender a nadie, la mayoría de estas casas afectadas o con pintura de plomo estaban ubicadas en barrios donde vivía gente de bajo poder socioeconómico. Grupos inmigrantes, grupos afroamericanos, en fin, había sido un problema que, un desafío que Cleveland había enfrentado por décadas sin resolver. ¿Qué hizo el periódico Cleveland Plain Dealer? Fue a Rochester, una ciudad en el estado de Nueva York con características muy similares a Cleveland. Una ciudad que había visto su apogeo durante la época industrial, la época dorada industrial de los Estados Unidos, pero que ahora estaba un poco en decadencia, que tenía muchas viviendas viejas, construidas en 1950 o antes, que tenían plomo en la vivienda. Pero Rochester había conseguido mitigar este problema con éxito. Entonces los periodistas del Cleveland Plain Dealer analizaron eso. ¿Cómo hizo Rochester para resolver el problema del plomo en la vivienda? Y eso fue lo que trajeron de vuelta a Cleveland y publicaron, con cuadros comparativos, con infografías interactivas, y luego fueron a otras ciudades donde se había mitigado bien o mal el problema. Empezaron a establecer toda esta especie de cronograma o diagrama comparativo para ver realmente cuán deficiente era Cleveland en este aspecto y que sí se podía hacer. Pero nunca señalaron, usted alcalde lo está haciendo mal, sino que simplemente dijeron, este lo está haciendo mejor. Establecieron una excelente dinámica con las audiencias con esto, con lo cual esto empezó a hacer diálogo, a hacer una narrativa que circulaba, a atraer la atención de la gente, y finalmente, luego de 1 año y medio, 2 años, lograron un cambio en los reglamentos de vivienda en Cleveland, pero antes de eso hubo inspectores que fueron despedidos, hubo nuevos, se aumentó el número de inspectores, se cambiaron las formas en las cuales se exigía a los dueños de estas viviendas responder por el hecho de tener o no plomo. Ese es un caso tremendo de cómo el sostenido enfoque de soluciones y una interacción robusta y permanente con las audiencias, sobre todo los residentes de estas casas, produjo un final feliz, sin tener que decir, usted alcalde no lo hace bien. Eso era lo que habían hecho antes, denunciando, y el periodismo de denuncia no los había llevado a ningún lado. Nada se había resuelto. Pero con el periodismo de soluciones consiguieron cambiar las condiciones del diálogo y lograr que se hicieran que se tomaran medidas concretas. Se eliminó todo el plomo de las viviendas, se resolvió ese problema al 100%, por supuesto que no, pero se hicieron avances importantes y se continúa resolviendo. Y en algún momento se va a terminar de resolver y va a haber otros problemas que va a enfrentar la ciudad de Cleveland. Te ofrezco este ejemplo, te puedo ofrecer otro en la ciudad de Filadelfia, donde un grupo de organizaciones noticiosas se juntaron para examinar el tema de la reinserción social de personas que habían cumplido penas de prisión. Y qué éxito tenían los programas en el tema de la reinserción social. Bueno, lo primero que fue una gran sorpresa para todos los participantes en esta colaboración, para todas estas organizaciones noticiosas, es cuando hicieron un análisis de campo, había más de 60 organizaciones que estaban trabajando en procesos de reinserción de personas que habían cumplido penas de prisión, solo en la ciudad de Cleveland, ni siquiera habían salido de la ciudad de Cleveland.
Nunca jamás ninguna de estas organizaciones noticiosas había hecho una nota sobre alguna de estas organizaciones que estaban trabajando en el tema de reinserción. Bueno, no todas eran eficientes, no todas eran fantásticas y no todas tenían un impacto muy grande, pero otras sí. Entonces, durante un año, esta colaboración reporteó sostenidamente con enfoque de periodismo de soluciones qué estaban haciendo estas organizaciones, qué avances estaban teniendo, qué funcionaba, qué no funcionaba. Entrevistaron un montón de personas que habían salido de prisión y estaban tratando de reinsertarse. Y a fin de un año y medio lograron cambiar el tema de cómo se miraba esto en Filadelfia, cómo se atendía esta situación, qué fondos adjudicaba la Municipalidad de Filadelfia y el Estado de Pensilvania para resolver y apoyar programas exitosos para combatir la inserción fallida y que la gente volviera inmediatamente a prisión. Aquí te doy dos ejemplos cómo el periodismo de soluciones trabajó con éxito, no diciendo usted, gobernador de Pensilvania, es un desastre y debería dar más dinero para el, sino mostrando aquí se está haciendo esto y está teniendo este éxito. Aquí se está haciendo esto y la evidencia demuestra que están teniendo resultados positivos. Aquí se está, entonces el diálogo cambia, y la presión cambia y la percepción de las audiencias con respecto al problema cambia. Y al final la política pública cambia. Hablando de audiencias, sí tenemos años donde los lectores nos dicen, ya no te quiero leer, nada más me das malas noticias, me deprimo, me estreso, no me interesa esto, y somos un poco tercos para entender porque seguimos publicando y publicando lo mismo. Y sin embargo, podría ser que el enfoque del periodismo de soluciones también está generando una nueva relación entre los lectores y los medios. ¿Tú lo ves así? Absolutamente, Marta, es clave. Veo que tenemos más de 700 personas que están participando en esta sesión. Sé que tenemos algunos futuros periodistas, pero sé que también tenemos periodistas que están trabajando ya y que probablemente tengan muchos años de experiencia en la profesión. Y a todos estos periodistas, inclusive a ti, Marta, les pregunto, ¿nunca les ha ocurrido esto? Ir a una reunión social y entonces alguien le pregunta, ¿qué hace usted? Por ejemplo, alguien me pregunta a mí, ¿qué hace usted para ganarse la vida? ¿Cuál es su profesión? Y yo digo, soy periodista. Y esa persona me dice, ¡qué horror! Yo ya ni veo las noticias porque todo es un desastre, porque me deprimen, porque no quiero saber nada, ni veo las noticias. Cada vez que yo escucho eso, y estoy segura, pongo la mano en el fuego, que a todos los que están escuchando aquí se están sonriendo en este momento y dicen, eso a mí me ha pasado. Y cada vez que yo escucho eso, se me hiela la sangre, porque el periodismo nunca ha sido tan necesario como en este momento. El periodismo es un pilar básico de una democracia y de una comunidad que funciona en forma saludable. Y escuchar a alguien que me diga, no me interesa el periodismo, es más, le huyo, es algo que no podemos permitir. El periodismo de soluciones toma totalmente la estrategia opuesta y busca establecer una relación súper sólida con las audiencias. No es que vamos a hacer lo que las audiencias nos digan. Si yo escucho o recibo 5 peticiones para hacer notas sobre perritos caniches, tal vez no le voy a prestar mucha atención. Pero realmente establecer un diálogo auténtico, escuchar, como tú señalaste antes, con respeto lo que nos está diciendo la gente que nos está leyendo, preguntarles cuáles son para ustedes los problemas de importancia en los cuales nos deberíamos concentrar, cuáles son las áreas, los aspectos de estos desafíos que ustedes estiman que nosotros como periodistas deberíamos estar investigando para traerles
la información que ustedes necesitan para sentirse informados, para que estén informados y puedan tomar mejores decisiones. Y para eso hay un montón de herramientas en Estados Unidos y en otros, y en América Latina y en todo el mundo. Herramientas, algunas de ellas caras, como por ejemplo la organización Hearken, que organiza diálogos entre la audiencia y los periodistas aquí en Estados Unidos, una organización muy competente, pero que cuesta, hasta soluciones muy fáciles, caseras, que uno puede tener. Este pequeño emprendimiento digital en Ohio, que se llama Richland Source, hace lo que ellos llaman la redacción ambulante. Entonces va un reportero y se sienta, cuando podamos volver a hacerlo, suponte en un Starbucks o en un café, y pone allí un cartel que dice: soy un reportero de Richland Source, háganme preguntas, aquí estoy para hablar con ustedes. Bueno, esa solución no cuesta $15.000 como cuesta un contrato con Hearken, pero es sumamente efectiva para empezar a establecer diálogo. Te doy un ejemplo. El periódico Star Tribune quiso hacer una serie de periodismo de soluciones sobre la comunidad somalí en Minneapolis. Una comunidad muy cerrada y una comunidad que había recibido en general muy mala prensa, asociados con Al-Qaeda, asociados con terrorismo, muy marginados, que tenían mucha desconfianza de los medios. ¿Y qué hizo el Minneapolis Star Tribune? Fue a cuánta actividad de la comunidad somalí podían encontrar. Si había una celebración por el día tal, ahí estaban. Si había se abría un café somalí o se abría una tienda y había una inauguración, ahí estaban. En toda fiesta, en todo bautismo, en todo baile de muñecas, ahí estaban ellos. ¿Cuál fue el resultado de eso? Que lograron establecer un diálogo con esta comunidad que antes nunca habían tenido. Y tuvieron que persistir, porque cuando empezaron con estas cosas, naturalmente, la gente de la comunidad somalí decía: ¿por qué están aquí? ¿Por qué nos vienen a cubrir? Ustedes solamente vienen cuando quieren escribir una nota diciendo que somos terroristas. Y sin embargo, persistieron y lograron dar vuelta la narrativa. Eso, a tu punto, Marta, es vital repensar cómo nos relacionamos con nuestras audiencias como periodistas. Inclusive ahora, que es un poco difícil, obviamente, hacerlo esto virtualmente, hay un montón de posibilidades. Charlotte, esta colaboración de Charlotte está teniendo reuniones virtuales a las cuales puede asistir cualquier ciudadano que quiera hablar con ellos. Hicieron la primera pensando: ok, vamos a hacer esto, a ver qué pasa. Y recibieron tanto interés por parte de los participantes, indignados cuando por ahí se presentó la idea de no volver a repetirlo, que están haciendo toda una serie de reuniones periódicas a las que asiste cualquier, puedes asistir tú, puedo asistir yo, puede asistir cualquier ciudadano de Charlotte, para entender qué está pasando con la pandemia en la comunidad de Charlotte en sus diferentes aspectos. Vital repensar nuestra interacción con nuestras audiencias, Marta. Ahora que los periódicos se hacen más chicos, que como también bien decía Eduardo, ya no hace falta tanta gente para hacer un periódico o para tener un portal de noticias o para generar noticiarios de radio, de televisión, y que se están achicando también, gracias a la tecnología, los espacios en que se imprimen, que se producen, que se diseña. Los grandes edificios de los periódicos que tienen más de 30 años, pues están quedando vacíos, ¿no? En casi todas las plazas. Ahí valdría la pena retomar, nosotros hemos hecho algo similar en Durango y en Morelia, esos espacios como ágoras de debate y ágoras de conversación, y acercar a la gente con, ahora va a ser mucha falta, con psicólogos que te orienten sobre resiliencia, sobre retomar el sueño y todo esto, pero también con
emprendedores, con bancos para saber cómo hacer préstamos. Es decir, que se vuelva otra vez el periódico ese espacio seguro para el lector o para el oyente o para el cibernauta, ese espacio seguro donde puede ir a encontrar respuestas, que en principio pues el periodismo de soluciones hacia allá va, pero que establece como prioridad tener este enlace cercano con sus lectores. Esto que dices, pues nos lleva un poco a eso y a repensar otra vez, lo decía Eduardo hace rato, repensar espacios, repensar equipos, repensar tareas, repensar hasta cargas de trabajo. Y valdría la pena entonces ahorita meter como base de las cosas nuevas que podemos desarrollar cotidianamente, pues el periodismo de soluciones. Si me permiten una intromisión, disculpen, pero estoy revisando las preguntas y una gracias. de ellas que viene de Villavicencio, Meta Colombia, del periodista Edison Romero Fajardo, pregunta: ¿cómo hacer para no saturar mi medio de noticias de COVID-19? Y creo que esta pregunta viene un poco en relación a lo que la Organización Mundial de la Salud habló la semana pasada, justamente de esta infodemia, de esta epidemia de noticias del COVID que genera también, en cierta forma, un estrés psicológico en todos, ¿no? Es una pregunta, por si la quieren abordar. Definitivamente. Sí, 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 definitivamente, Ricardo. Primero déjame decirle a Marta que Marta, desde ya te digo que voy a hacer una nota con enfoque de periodismo de soluciones sobre tu experiencia en Durango y Morelia y cómo se está reinventando el periodismo desde el punto de vista de modelo económico en México. Así que tienes un compromiso ya conmigo para esto. Volviendo al tema del colega de Colombia, Ricardo, es un poquito todo lo que hemos estado hablando hasta el momento. Obviamente uno no puede dejar de ofrecer a las audiencias la información, la cronología básica de cómo se está desarrollando esto. Pero hay tantos aspectos asociados a esto, aspectos secundarios, que también vale la pena empezar a mirar, y Marta lo había señalado, empezar a mirar el tema de la reconstrucción post-COVID, el aspecto de la violencia doméstica, el aspecto del acceso a la vivienda. Hoy justamente estaba leyendo, justito antes de empezar a entrar a SIGConnect, una nota de este emprendimiento digital, sobre cómo los inversionistas en Silicon Valley están empezando a repensar sus estrategias de inversión a la luz de la pandemia, y cuáles van a ser los requisitos y las características que van a estar mirando para los criterios que van a estar utilizando para empezar a hacer inversiones en el mundo tecnológico. Bueno, esto puede cambiar totalmente la industria de la tecnología y de los emprendimientos tecnológicos. Entonces, al colega colombiano y a todos los que están participando les recomiendo eso, ver los aspectos que no están directamente asociados con la noticia pura y dura, pero que están íntimamente afectados por la pandemia. Marta. Un poco repitiendo lo que dijo Eduardo hacia el final de su presentación, no, hacia mediados de su presentación. No hay que escribir de lo que pasó ayer, hay que escribir de lo que va a pasar mañana. Y lo que viene mañana son otros temas. Tiene toda la razón, la estadística nos la dice. Ese pico de audiencia que tuvimos está empezando a bajar, cuando menos en el interés del tema del COVID. Y es peligrosísimo, porque si, como las autoridades sanitarias lo dicen, va a regresar otra ola, ya nadie nos va a hacer caso. Entonces es necesario empezar a ver hacia adelante, y todos estos temas o que quedaron en pausa cuando empezó la pandemia, o que la pandemia está generando que tendremos que caminar hacia allá y la gente quiere saber. Yo sí creo que así como todos debíamos haber de notas de cómo desinfectar tu teléfono, la verdura, al amigo, el sobrino, al perro y al gato, tendremos que hacer ahora notas de
pagas los impuestos que dejaste de pagar, cómo te pones al corriente con tu renta, cómo vuelves a sacar tu negocio adelante, cómo sabes si tu hijo no perdió el año escolar, cómo van a ser los trámites en adelante y poner énfasis en las cosas que parecían buena noticia, pero que como no hubo reacción absoluta, vamos a regresar a lo mismo, como el nivel de contaminación y el cuidado del medio ambiente, que ahí me parece que será una lección no aprendida. No sé, Ricardo, si hay más preguntas por ahí, sería interesante entrarle a las preguntas. Sí, hay muchas más preguntas, pero también estoy limitando un poco los espacios de preguntas porque hay varias que se están haciendo sobre lo que ustedes ya están hablando, entonces no quiero que sigamos o ser redundante porque hay muchas cosas que ustedes ya han tratado. Lo que sí quiero aprovechar y recordar, porque muchas de las preguntas las hacen sobre la base de lo que ustedes están hablando en general, y muchos les quiero dar la tranquilidad que todas estas conversaciones que estamos teniendo están grabadas y pronto les vamos a dar los enlaces donde las pueden escuchar de nuevo. Y esto es para todo SITConnect en todo lo que se refiere a estos 4 días. Estaba preguntando, a ver, Germán Sánchez Pérez desde Ibagué, Tolima, Colombia, columnista del Nuevo Día. ¿Cómo hacer para que tanto periodistas como audiencias no pierdan interés en el tema que el periodismo de soluciones enfoca para una comunidad? Y que no se logra el cambio deseado. Creo que esta es la pregunta de siempre. Somos periodistas investigativos, somos periodistas de soluciones, aportamos, pero cuánta frustración a veces tenemos como los periodistas y cómo manejar eso cuando no encontramos que las soluciones terminen por cristalizarse, así como a veces hacemos denuncia de corrupción y no pasa absolutamente nada. ¿Cómo hacer para que en el intento no desfallezcamos? Creo que esa es la pregunta. Bueno, primero yo respondería que no somos ni periodistas de soluciones, ni periodistas investigativos, ni somos periodistas. Y nuestra misión es describir la realidad. Y comprendo perfectamente la frustración que uno puede sentir, porque también como periodistas somos impacientes, somos románticos, creemos firmemente en que el bien triunfa y nos frustramos cuando inmediatamente eso no ocurre. Pero tenemos que entender también que muchas de los desafíos que afectan nuestras sociedades y nuestras comunidades en particular, pero nuestras sociedades en general, son cosas que se vienen arrastrando de décadas, sino de siglos. Entonces no se van a arreglar en una semana porque nosotros publiquemos una nota denunciando. Y denunciando al ministro tal, que puede ser el ministro número 15, que está a cargo de la educación o el medio ambiente o lo que sea, sino que el enfoque tiene que ser en la idea, en el concepto. Y es fundamental también tantear para la comunidad, esto a nivel local, ya sea una ciudad, ya sea una comarca, lo que se entienda por comunidad, cuál es el tema que es candente para ellos. Voy a narrar aquí una anécdota que recientemente, una experiencia que recientemente tuve que me recordó eso. Di un seminario con un colega introductorio de periodismo de soluciones a organizaciones noticiosas étnicas aquí en la ciudad de Nueva York. Teníamos un periódico japonés, teníamos un periódico somalí, teníamos un periódico puertorriqueño, una radio afroamericana, etcétera, etcétera. Muy robusta ese sector periodístico aquí en Nueva York por la diversidad demográfica de esta ciudad. Y mi colega Micael y yo queríamos instarlos a que se lanzaran a hacer una colaboración con Perspectiva de Periodismo de Soluciones. Y les preguntamos, ¿cuál es el tema que más afecta a sus comunidades? Para ustedes, ¿cuál es el aspecto más importante, el tema más urgente? Y Micael y yo, que nos creemos bastante expertos en este tema, en el tema de las comunidades étnicas y las comunidades de color aquí en Estados Unidos, estábamos pensando,
la discriminación racial, la falta de oportunidades, los problemas lingüísticos, etcétera, etcétera. Y unánimemente dijeron, el cuidado de los niños mientras estamos trabajando, que es exactamente el problema que tiene cualquier profesional de clase media en Nueva York. Y para nosotros fue como, ¡oh! Habíamos asumido que el problema era totalmente otro, pero el problema candente para estas comunidades era el mismo problema que para otros sectores de Nueva York. Al deshacerse, al venir aquí con una experiencia de inmigración, al no tener la familia extendida, al no vivir en un hogar multigeneracional, muchos de estos inmigrantes estaban enfrentando los mismos problemas que lo que se llamaría el norteamericano corriente, que es ¿quién me va a cuidar a los niños mientras yo estoy trabajando? Y esto para nosotros fue, entendimos que no siempre hay que asumir que sabemos cuál es el problema candente con nuestra comunidad. Y si estamos en el camino errado, no vamos a lograr que nuestras audiencias se interesen por el problema. Si el problema no resuena con ellos, resuena con nosotros, pero no resuena con ellos, no vamos a ir a ningún lado. Una pregunta, si me disculpas, Marta, y sí. también a vos, porque viene también de una agencia, la agencia Xinhua. Acá pregunta Alejandro Pulido y Magalí Valencia, periodistas amigos. Un poco, ¿qué se esperaría de una agencia internacional de noticias en cuanto a la cobertura de la pandemia y el periodismo de soluciones? Esta es una realidad un poco diferente a los medios en sí mismos. Nada más para contestar un poco la pregunta anterior y que no se me olvide que es un poco la frustración, publicó algo y ya no tiene el efecto que yo esperaba. Yo creo que en el transcurso de los años lo que uno necesita es una piel dura, una buena memoria y una capacidad de entender la conversación en el entorno. La piel dura, yo creo que con tanto gel antibacterial vamos por buen camino. La buena memoria tiene que ver con no quitemos el dedo de la llaga nunca. Si el problema persiste. Cuando el problema vuelve a tener un pico de crisis, retomamos donde dejamos y volvemos a atacar el problema. Porque la buena memoria sí hace que una nota pueda tener un impacto mayor que lo puedan tener otras. Y estar pendientes de la conversación tiene que ver con en qué momento sacamos esa historia para que tenga el impacto. Yo les comento que aquí en México, cuando empezó la pandemia a ser un tema de verdadera preocupación en la sociedad, surgió el problema que teníamos una epidemia de sarampión. Y la historia era maravillosa, al parecer había surgido desde una cárcel, estaba creciendo por la Ciudad de México y 2 estados cerca, y nadie le hizo caso. Era una historia importante, impactaba en la sociedad, tenía consecuencias peligrosas y nadie le hizo caso porque todos estábamos en la conversación del COVID. Entonces, seguramente esta buena memoria nos llevará a que hacia septiembre, octubre, retomemos la historia y veamos qué pasó que no se pudo controlar una epidemia de sarampión y será una historia que en ese momento pegará muchísimo, pero ahorita no pegó. Entonces, siempre hay que tener muy buena memoria para poder sacar los temas cuando vayan a pegar en la conversación de la sociedad. Y Lisa, te dejo para contestar lo de la agencia. Saludos, Alex. Sí, gracias. Y promocionarnos también, un último detalle de esto, porque nosotros los periodistas tenemos mucho escrúpulo al momento de decir, uy, ¿cómo voy a decir? Aquí viene una nota maravillosa sobre esto, o aquí viene algo que les va a interesar muchísimo. Deberíamos hacerlo, ¿por qué no? Si tenemos confianza en lo que estamos diciendo, deberíamos promocionarlo y crear expectativa. Crear la efervescencia del champán en que la gente esté interesada en venir a escuchar. Volviendo al tema de las agencias internacionales, mi reflexión es mucho del trabajo de Solutions Journals and Network es a nivel local, el periodismo de soluciones a nivel local, reforzar, pero también hemos trabajado con Reuters, hemos trabajado con la BBC, seguimos trabajando con la BBC, hemos trabajado con la AP. Obviamente que la responsabilidad de una agencia noticiosa a nivel internacional es hacer buen periodismo, pero naturalmente que nos gustaría que contemplaran el tema del periodismo de soluciones como una herramienta que utilizan
más seguido, más frecuentemente, y que lo pusieran a servicio de las coberturas tanto de la pandemia como de los grandes temas internacionales. Las agencias internacionales tienen representación a nivel mundial, con lo cual tienen la ventaja de definitivamente pueden ver muy fácilmente quién lo está haciendo mejor. Si alguien lo está haciendo mejor en Inglaterra, fantástico, tienen personas destacadas allí que pueden hacer esa cobertura. Si alguien lo está haciendo mejor en Santiago, Chile, fantástico, pueden destacar a alguien ahí y dar ese panorama contextual de cómo se están atacando soluciones en diversas partes del mundo. Eso no sé creo si yo eso que contesta la pregunta. sería sensacional, Lisa. La verdad es que, sobre todo tratándose de Xinhua, nosotros estamos empezando a salir de la crisis cuando China está empezando a ver soluciones, cuando China está empezando a ver qué municipio lo hizo bien, qué comunidad lo hizo bien, qué empresa se transformó en algo que resultó, que lo logró sacar de la crisis, y esas historias a nosotros nos darían pie, como sucedió con las medidas que en principio tomó China de protección de toda su sociedad. Eso también nos daría pie para saber hacia dónde vamos. Yo creo que ahorita Xinhua sería un gran aliado en esas cosas. No sé, igual no sé si por ahí va la pregunta. Sí, exactamente. Y el tema, obviamente, siempre cubriendo con evidencia rigurosa, viendo qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado, y hablando de las limitaciones y de las incógnitas y de las cosas que todavía quedan por resolver. Eso también es parte del periodismo de soluciones. Nuevamente, no es un public reportaje, sino que es una mirada analítica a una respuesta con sus éxitos y sus resultados positivos y sus limitaciones. Que eso no quiere decir resultado negativo, simplemente quiere decir en este aspecto no funciona, pero en estos otros sí. Mariela Díaz Romero desde Madrid les pregunta, ¿cómo podemos hacer periodismo de soluciones con perspectiva de género? En una era en que el relato sobre las mujeres es bastante complicado. Mariela, si tienes facilidad para el idioma inglés y para los colegas que la tengan, les recomiendo que vayan a nuestro sitio y nosotros tenemos un archivo de notas de soluciones que en este momento tiene más de 9.000 notas de periodismo de soluciones. Y es un archivo donde uno puede usar distintos parámetros de búsqueda, y si pones ahí violencia de género, o si pones ahí género, simplemente, ni siquiera violencia, perspectiva de género, ahí vas a tener todo un montón de notas que se han generado sobre este tema con perspectiva de soluciones. Si no tiene facilidad con el idioma inglés, uno puede usar un Google Translator y por lo menos tener una idea de por dónde va la cosa. Y debo también mencionar que estamos en este momento comenzando, nuevamente apoyados por la Fundación Gabo, estamos creando un archivo de notas de soluciones en español, en el original, con notas del mundo hispanoparlante, específicamente también de América Latina, con contenidos generados en América Latina que reflejan la realidad de América Latina y también, obviamente, la de la madre patria. Así que te recomiendo, porque se ha hecho mucho trabajo sobre el tema de género desde la perspectiva del periodismo de soluciones. Es un tema enorme, así que te tienes que concentrar en una tajada manejable. ¿Qué aspecto específicamente estás considerando? Marta. Con perspectiva de género debería ser todo el periodismo. Con perspectiva de género implica que manejes con el mismo respeto, la misma equidad, la misma apertura absolutamente a todo el espectro social, ¿no? Entonces, habría que cuidar todo lo que cuidábamos a finales del siglo pasado, que era básicamente el periodismo impreso, y checar que no todas las fotos fueran solamente de hombres, sino que fueran de mujeres, y checar que las fotos de mujeres no fueran siempre en aspectos de miseria o de pobreza o de victimización. Pero lo mismo sucede con niños y con niñas y con la comunidad LGBT, con todo el espectro social. Entonces, cada vez que hubiera un proyecto
de investigación periodística, de periodismo de soluciones, de crónica parlamentaria, debería tener una perspectiva de género y debería pensarse por igual en todos los aspectos, sobre todo en los temas que tienen que ver directamente con la conducta social, es decir, violencia familiar, acceso a la salud, acceso a una vivienda digna, educación, desarrollo psicosocial y psicomotor, gente con discapacidad. Nosotros hicimos con ayuda de una ONG, porque en esas cosas lo mejor es acercarse a los expertos, un texto muy interesante sobre cómo le estaban pasando personas con discapacidad durante este tiempo. Además, se les estaba complicando ir a terapia, ¿no? Entonces, los niños con autismo, por ejemplo, les debe haber sido muy complicado de repente ver a toda la familia encerrada, cuando en realidad los niños necesitan como este margen de espacio para no sentirse sofocados. Entonces, con perspectiva de género, yo creo que debería ser ponerlo en el contrato de todos los reporteros que trabajen contigo. Ese debe ser como el core, el ADN de la cobertura periodística, pero debe estar desde un principio. No se arregla cuando la nota ya le entregaron y ay, es que no encontré ninguna investigadora mujer, fíjate, nada más hombres. No, se arregla desde antes, desde que uno está planeando las coberturas periodísticas. Ya. No, tu punto es fenomenal. Si puedo tomarme 5 segundos para relatar una anécdota muy graciosa, pero muy incisiva. Se le preguntó aquí a la jueza de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, que ha sido siempre muy destacada por su lucha en temas de géneros, ¿cuál sería un número aceptable de mujeres en la Corte Suprema de los Estados Unidos? Y ella dijo 9, que es el 100% de la Corte. Y entonces el periodista le pregunta, ¿pero eso no es demasiado? Dice, ¿por qué? Si hace siglos que la Corte Suprema es 100% masculina, ¿por qué no podría ser 100% femenina también? ¿Y por qué estaría eso mal? Muy incisivo y responde a tus comentarios perfectamente lúcidos sobre cómo deberíamos mirar el tema de género. Sí. Hay muchas preguntas que tienen, que prácticamente como la anterior, sobre tema de género, lo hacen sobre temas de elecciones o periodismo de soluciones sobre medio ambiente. Así que creo que un poco lo que han explicado ustedes en general y también por las perspectivas que has dado, Laisa, sobre el sitio de 9000 notas donde se pueden encontrar cosas de periodismo de soluciones están respondidas, ¿no? Acá Si me permites, Ricardo, rapidísimo, en materia de medio ambiente. Parte de la cobertura que hemos tenido en los últimos años de medio ambiente nos hace de nosotros lectores, nos hace siempre parte del problema, nos hace siempre ser los malos y nunca parte de la solución. Por eso no ha pegado, creo yo, esa es una perspectiva muy personal, por eso no ha pegado que la gente se suba a la defensa del medio ambiente, porque no importa lo que pase, no se mejora, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo, Marta, desde la Ciudad de México, cuando se está deshielando el Polo Norte? Pues básicamente no puedo hacer nada, porque aunque yo ahorre agua o use hidroponía en mi patio, se va a seguir deshielando el Polo Norte. Y es muy frustrante, porque nunca encuentro yo que no importa lo que yo haga, se va a solucionar el problema del deterioro del medio ambiente. Creo que ese ha sido un problema severo de la forma de comunicar. Si nosotros asumiéramos esta perspectiva de soluciones e hiciéramos a lectores y actores parte de una posible solución, que quién sabe si se llegue, se vería distinto. Ahora que vimos estos paisajes maravillosos de Venecia o de China o de Japón o de Australia o de Estados Unidos o de Argentina o de Perú o de Brasil, de zonas vacías que empiezan a retomar el cauce natural que debieron haber llevado, ¿y luego qué? Ahí es donde debería venir el periodismo de soluciones. ¿Cómo mantenemos ese aire limpio que yo estoy viendo aquí en la Ciudad de México, que es rarísimo? ¿Cómo mantenemos que la gente no use tanto el auto? Hay que vía de soluciones para que la gente participe. Entonces, en el ámbito
del medio ambiente, a mí siempre me ha parecido eso, como siempre hemos puesto como culpable al lector de entrada e imposible la solución, pues la participación es casi nula, ¿no? Perdón. Yo creo que también, y un poco tratando de hacer una breve intro para la pregunta, tiene que ver mucho a veces con la especialización de los periodistas. Cuanto más entendemos de un tema, más nos especializamos, nos empiezan a surgir un montón de ideas y creatividad para poder hacer un periodismo más sustentable y útil, ¿no? Pero en ese contexto, ¿cómo hacemos o cómo delimitamos esa línea delgada que a veces puede tener el periodismo de soluciones a transformarse en un periodista activista, aunque termine llevando una agenda propia que puede ser útil, pero puede descompaginar las líneas de los principios periodísticos que a veces necesitamos sostener, ¿no? Laisa, ¿cuál es esa diferencia entre soluciones y activismo, o si no la hay? No, por supuesto que la hay, Ricardo. Sí, muchas gracias por esa pregunta, porque eso forma parte integral. Le dedicamos bastante tiempo a eso en nuestro seminario introductorio del periodismo de soluciones, a explicar que el periodismo de soluciones no es activismo, así como no es culto al héroe, así como no es un public reportaje para glorificar una persona, una organización o un programa del sector público, no es activismo. ¿Y qué queremos concretamente decir por eso? Y, por cierto, yo no tengo ningún prejuicio contra un public reportaje. Me parece perfecto que si Coca-Cola quiere hacer un public reportaje sobre su nuevo producto, lo haga, siempre que se entienda qué es lo que es que Coca-Cola está haciendo y qué objetivos tiene con este public reportaje. Pero en forma concreta, ¿por qué el periodismo de soluciones no es activismo? Porque el periodismo de soluciones incluye limitaciones. Dice qué no hace esta iniciativa y qué no se está logrando. No sensacionaliza, no hace promesas, no dice esta vacuna que está en estos momentos en pruebas clínicas va a resolver el cáncer o va a resolver la diabetes. Eso lo puede decir lo puede decir un médico en una cita, pero no lo dice el reportero. Y el reportero que está haciendo periodismo de soluciones debería cuestionar esa cita. ¿Cómo sabe usted que lo va a resolver? ¿O cuáles son las limitaciones? ¿Cuáles son los obstáculos? Solamente estas dos características del periodismo de soluciones automáticamente lo distinguen del activismo. El periodismo de soluciones tampoco recomienda acciones. Nunca le dice al lector o al radioescucha o al televidente, a las audiencias, aquí están teniendo éxito con este programa para limpiar el agua contaminada. Súmate a ese grupo y ve para allá y los sábados por la mañana y trabaja con los filtros. El periodismo de soluciones no da esas recetas, no insta a esa acción. Lo que el periodismo de soluciones busca lograr es que la descripción de la solución sea tan interesante y sea tan inspiradora que lleve a que la audiencia tal vez actúe o no actúe, pero que por lo menos esté informada sobre que esta opción existe. Eso distingue al periodismo de soluciones muy claramente del activismo. Nosotros no nos describimos tampoco como un movimiento, no somos periodismo cívico, lo que decimos es que somos una técnica periodística, aplicable a cualquier tema y ejecutable en cualquier plataforma, pero no más allá de eso. Muchas gracias. Muchas de las preguntas tienen que ver con medio ambiente, así que creo que esas las tenemos bastante cubiertas con lo que hablaron y lo que habló Marta. Hay preguntas un poco ya preguntando si va a haber trabajo en los medios. Veo que algunos estudiantes están preocupados. Desde la ciudad de Pereira
Dice, ¿cómo lograr llamar la atención? Esta es Jessica Ceballos Rangel. ¿Cómo lograr llamar la atención de los profesionales y directivos de medios para trabajar en contenidos más relevantes en este tema de periodismo de soluciones? Pues Marta, si te puedo pedir que tú empieces como directiva de medios y luego yo me acoplo. Es muy complicado. Tristemente, digo yo, creo yo, poco han aprendido los medios de ser organizaciones más horizontales. Siguen siendo, sobre todo los medios tradicionales, muy verticales, ¿no? Entonces, el jefe y de ahí para abajo y tú no puedes hablar para arriba, digamos. Sin embargo, realidades como esta pandemia que nos está pegando de manera distinta, está obligando a tener este intercambio horizontal de ideas. Yo lo promovería muchísimo. La verdad es que, a ver, cuando yo empecé a trabajar no existía ni el fax. Y seguramente la mitad de nuestra audiencia ahorita no sabe ni de qué estoy hablando. Entonces, esta evolución ha costado mucho trabajo a los que ya llevamos años en esto y se da muy fácil en los jóvenes que lo que necesitan es la experiencia del periodismo, como le decía Lisa, periodismo y periodismo. Y es donde debe haber como este intercambio de ideas. Yo favorecería muchísimo, lo hacemos acá de repente, lugares y espacios para intercambiar ideas. Más allá de la junta diaria editorial, donde uno decide, siempre está con la prisa y la coyuntura, espacios para intercambiar ideas, porque salen cosas maravillosas de esas juntas. Y esas juntas siempre debería haber invitados que usualmente no participan en juntas, pero que son activos en la redacción, como los redactores web, los fotógrafos, los diseñadores. Yo he visto mejores soluciones y manejo de Instagram en mis diseñadores que en mis reporteros, porque tienen una experiencia y una visión más educada para saber qué tipo de gráficos y qué tipo de imágenes pueden pegar en Instagram, mucho más que un reportero que sigue escribiendo su nota y no le entiende a Instagram. TikTok, no me pregunten, yo no le entiendo nada, pero finalmente lo voy a terminar entendiendo porque alguno de los que trabajan en web me lo va a explicar en alguna ocasión. Entonces, yo sugeriría que trataran de promover de alguna manera reuniones, y ahora se pueden reuniones virtuales, no necesita ser en un lugar específico en la redacción, pueden ser reuniones virtuales de lunes en la mañana para arrancar la semana o ya hacia cerrar la semana, donde haya personas que normalmente no están en una junta editorial y que haya intercambio de ideas. Allí es donde las conductas de nosotros, lejos de ustedes, los jóvenes, se empiezan a encontrar en un punto intermedio que lleva verdaderamente a proyectos bastante exitosos. Eso es lo que yo haría. Yo no podría hacer la mitad de lo que estoy haciendo en periodismo digital si yo no hubiera escuchado a los chicos que trabajan conmigo en algún momento. Así de Muchas fácil. gracias, Marta y Lisa. Yo les propondría que ya vayamos pensando en un cierre, breve cierre, entre ustedes, pero antes les quiero dejar con un mensaje que nos manda Jorge Sánchez Vargas y que dice: felicitaciones a estas dos mujeres por emprender y proponer esta fórmula de periodismo de construcción. Le ha cambiado soluciones para hablar de construcción, así que creo que es una muy válida referencia a lo que ustedes han estado hablando. Y si quieren, les agradecería a Laisa y Marta que vayamos cerrando con unos minutos cada una de conclusiones sobre el deber ser, si se quiere. Me parece hermoso el tema de periodismo de construcción, porque construcción sugiere algo que se va haciendo poco a poco y que se ve que avanza y que se ve que de una pila de ladrillos, dentro de 5 meses tenemos una casa. Y esa casa puede empezar a ser un hogar, así que agradezco muchísimo esa sugerencia porque me parece maravilloso. La verdad es que estamos, como bien nos señaló y nos subrayó Eduardo Tesler, y no necesito, realmente no necesitamos ni a Eduardo ni a mí para que todos ustedes puedan ver este panorama. Estamos en un panorama
muy difícil, de mucha turbulencia, de mucha evolución. Durante muchas décadas el negocio del periodismo fue muy dependible, muy estático. Uno sabía dónde iba, empezaba en la redacción, iba a gerencia o continuaba como reportera, pero uno sabía perfectamente por qué canales podía evolucionar una carrera, lo mismo para la televisión, lo mismo para la radio. Y todo eso se ha desmoronado ahora, todos esos modelos se han empezado a desintegrar, a mezclarse con los otros. La tecnología ha traído una transformación absolutamente irreversible y fundamental. Así que nosotros realmente de aquí a 10 años no tenemos idea de qué va a ser una organización noticiosa. Pero eso también escapa mucho a nuestras posibilidades individuales como periodista. Como decía Marta, con respecto a como individuo, cómo me siento si me dicen se está deshelando el polo y yo no puedo hacer nada. Lo importante es que como periodistas entendamos que tenemos que desarrollar las destrezas necesarias para aprender a navegar esta realidad y desarrollar nuestra capacidad para adaptarnos a ella con éxito. Porque nuestra función con la proliferación del volumen de noticias falsas, de teorías y conspiraciones, si se quiere, ridículas, hace de nuestra labor todavía, hace que nuestra labor sea todavía más vital para una sociedad que está funcionando. Debemos creer en eso y debemos capacitarnos para eso. Y el periodismo de soluciones ofrece, desde nuestro punto de vista, una herramienta súper valiosa para poder desarrollar esa misión con éxito. Yo agregaría que tuviéramos muy claro que nosotros somos una profesión como las demás. Así como los médicos tienen que estarse actualizando permanentemente y estudiando permanentemente sobre nuevas técnicas y nuevos desarrollos científicos, los periodistas también. No es una carrera empírica, no es una carrera que se va desarrollando con la experiencia. Se necesita estudiar y se necesita estudiarle mucho. Y cada técnica nueva que se va desarrollando como periodismo de soluciones va sirviendo para ir adaptándonos a todo eso que efectivamente no sabemos a dónde va, pero que está trayendo el periodismo. El principio periodístico sigue siendo el mismo. Nosotros servimos y atendemos como observadores críticos de la realidad a un grupo de lectores, el que decida leernos. ¿Cómo hacemos para que ese grupo de lectores decida leernos? Con principios básicos de respeto, de objetividad, de profundidad informativa, de verificación de datos y de una redacción en español, pues, o sea, una redacción bien hecha, bien estructurada, los acentos donde deben ir, las comas donde deben ir, porque eso no se quita y no es una necesidad ni es un romanticismo, es la forma de entender bien una frase y de ser contundentes en una oración, de tal suerte que sea trascendente a futuro. Entonces, todas estas nuevas técnicas que están saliendo para hacer un periodismo que nos vuelva a acercar a la gente, como es el periodismo de soluciones, tendríamos que asumirlas, practicarlas y llevarlas a nuestro trabajo diario. Entonces, pues yo hasta ahí lo dejaría y muchísimas gracias, Lisa, fue un honor estar contigo hoy. Marta, igualmente digo lo mismo, quiero agradecerle nuevamente a Ricardo y a don Horacio Ruiz, que siempre está ahí en bambalinas preocupándose por todo el tema técnico, y sobre todo a todos los colegas y futuros colegas que se han sumado a nuestra sesión. Muchas gracias, Laisa y Marta. Creo que fue un diálogo muy ameno, enriquecedor, fructífero. Me quedo un poco con aquel sabor de que falta seguir hablando del tema. Me quedo muy bien con la impresión de que hay nuevos géneros en el periodismo y algunos transversales, como es el periodismo de solución. En algún momento también hablamos que el fact-checking o la verificación prácticamente ya pasa a ser un nuevo género del periodismo ante la pandemia esta de las fake news que hemos sobrevivido posterior a la pandemia del COVID-19, y también el otro gran género del periodismo que ya es parte de esta innovación constante. Yo creo que los medios
ya tenemos la obligación de tener departamentos de verificación, departamentos de innovación, departamentos de soluciones. Es decir, ya para los que están aprendiendo periodismo, creo que no están aprendiendo lo que nosotros aprendimos en nuestra época sobre el género crónica, noticia, la pirámide invertida, la investigación, etc. Ahora es mucho más complejo, más rico, y los periodistas y los medios necesitamos prepararnos cada vez más. Laisa y Marta, y les quiero anunciar que Laisa va a estar pronto, creo que ya en junio lo vamos a anunciar, en un seminario de periodismo de soluciones de 30 horas, 6 horas o 5 horas presenciales y el resto online. Va a ser a través de nuestra nueva plataforma que estamos utilizando desde principio de año, que es la plataforma Lee Hills Media Center, que es una plataforma tridimensional y que les invito a todos que se puedan inscribir a este seminario. Actualmente hay varios seminarios y justamente ahora le quería pedir también a uno de los directores académicos, Marcelo Finkelberg, que nos pueda hacer una demostración de cómo ingresar a esta plataforma, porque la próxima charla que vamos a tener hoy, prácticamente en 1 hora y media dentro de SIP Connect, es con Julio Perotti, un periodista subdirector de redacción del diario La Voz del Interior de Argentina, que va a hablar sobre cómo planificar en tiempos de convergencia y de pandemia. Y esto lo vamos a hacer, pero en la otra plataforma. Y posteriormente, por la tarde, para cerrar SIP Connect, que ya estamos cerrando la mañana, pero van a tener tiempo de estar distanciados socialmente y también de estar comiendo algo para seguir trabajando. Esta tarde a las 4 de la tarde nuevamente en esta misma plataforma de GoToMeeting. Sé que todos ustedes deben estar recibiendo continuamente materiales. De 4 a 5 vamos a tener una presentación que ha cambiado un poco el programa y tiene que ver con temas de monetización para medios, y vamos a tener 3 invitados especiales. La profesora Mercedes Vigón de FIU, que es una profesora especialista en temas y tiene una maestría y trabajó también en periodismo impreso en ABC de España. Actualmente está trabajando en FIU, la Florida International University, en el Centro Internacional de Medios. Va a estar acompañada por Alejandro Alvarado y también por un profesor adjunto de esa universidad y de la Universidad de Buenos Aires, Agustín Cohen, que van a estar hablando sobre los distintos modelos de monetización de los medios para hacerlos cada vez más sustentables, entre eso también el tema de las donaciones, ¿verdad? Y antes de que Marcelo entre, y ya me voy despidiendo de Laisa y de Martas, a quien le agradezco nuevamente que estén presentes, quiero decirles que gracias a ustedes. Y por muchas de las preguntas que están haciendo, sí tenemos diplomas certificados para entregar a quienes estén participando del SIP Connect, pero lamentablemente tenemos un pequeño costo por temas de administración y envío, y estos diplomas se pueden pedírmelos directamente a mi email, rtrotti@cipiapa.org, o también a Horacio Ruiz, hruiz@cipiapa.org. Ahí nos piden los diplomas, van a tener un costo cercano a entre 10 y 13 dólares. Estamos manejando la cifra menor posible para poder hacer envío de estos diplomas electrónicos, pero con mucho gusto lo vamos a hacer. Les recuerdo también, por favor, que todas estas presentaciones que hemos tenido a lo largo de esta mañana, las que va a haber esta tarde y las próximas de mañana y de la próxima semana, van a estar totalmente subidas a nuestro canal de YouTube, grabadas, donde van a poder refrescar todo lo que se ha dicho hasta ahora. Marcelo, si estás por ahí, te agradezco que aparezcas. Acá estoy. Perfecto. Sí, acá estoy. Ya estoy compartiendo mi pantalla para mostrarles, creo que deberían estar viéndola. Muchas gracias, Ricardo. No, déjame cerrar acá. Ahora sí. Ahora sí, muy bien. Por favor, Marcelo, adelante. Ok,
Ok, aquí simplemente es para hacer una pequeña muestra de lo que van a ver hoy. Acá están viendo, digamos, a Marcelo en el mundo virtual, entrar a nuestro instituto, digamos, de formación. Básicamente, esto es una plataforma de realidad virtual inmersiva. Hoy vamos a tener la oportunidad de sentarnos acá a ver la disertación de Julio Perotti. ¿Cuál es la ventaja que esto tiene? Es que vamos a interactuar entre todos. Es decir, cada uno de estos avatars que están ahí pueden hablar y escuchar nuestra voz, se expresan con nuestra propia voz, con lo cual esto nos va a permitir interactuar no solo con quien esté disertando, sino entre nosotros, para compartir experiencias, compartir pensamientos, etcétera, etcétera, etcétera. La forma de acceder a esta plataforma es muy sencilla. Básicamente tienen que hacerlo para aquellos que no lo hayan hecho todavía, van a nuestro website institutosip.com, acceden donde está, hacen clic donde dice acceso al campus, ¿ok? Una vez que acceden a donde están ahí, van a generar su propio avatar, es decir, van a utilizar nombre, apellido. Yo voy a generar un avatar cualquiera. Espero que este nombre no esté. Ponen su dirección de mail, su país, el medio al que pertenecen y la contraseña. Eligen hombre, varón o mujer y le dan registrar. Una vez que aparezcan en este sitio, lo que les va a pedir, digamos, lo que van a necesitar hacer es descargar el visor que les va a permitir entrar a la plataforma, dependiendo si es para Windows o dependiendo si es para Mac. La instalación es automática y digamos, al finalizar la instalación, ustedes van a acceder. Ahora yo les voy a mostrar, discúlpenme un segundo, voy a salir de aquí. Van a encontrar este icono que está aquí, ¿sí? Le van a dar clic, va a aparecer ahora esta plataforma, esta pantalla, en donde el usuario está compuesto por el nombre y el apellido de aquellos que con el que hayan generado su avatar y la contraseña. Con la contraseña colocada acá, ya directamente ustedes van a poder acceder de manera directa a nuestro instituto. Eso es así, eso es todo. Así de sencillo es. Los esperamos a todos aquellos que quieran participar de la charla de Julio, hoy en 1 hora y media, como dijo, puse mal mi contraseña, por eso me dio error. Ok, Ricardo, nada más. No sé si Marcelo, hay algún... Sí, señor. Marcelo, por favor, explica cómo se hace para sentarse. Ok, porque van a bien. entrar parados y el problema es cómo sentarse. Ok, bien. Bueno, les explico cómo sentarse. Es muy cómo sencillo. hablar. Y cómo hablar también. Es muy sencillo. Lo primero que tienen que hacer es, con el mouse, le apuntan a la silla que esté vacía y hacen clic con el botón izquierdo, ahí se sientan. Para poder hablar, ven aquí, hay un botón que tiene, digamos, un micrófono, tienen que hacer clic en este cuadrito para que sea el tilde y oprimen el botón y automáticamente ya van a estar hablando. Es así, es muy sencillo. Gracias. Muchas gracias, Juan, porque no me había dado cuenta. Gracias. Juan. Espero que muchos de los que están todavía presentes se puedan presentar a esta próxima convocatoria para las 2:30 de la tarde, hora de Miami, de acuerdo a los horarios que ustedes tengan. Luego, les recuerdo que terminada esa presentación, tenemos que salir de esa plataforma y nos volvemos a meter a la que ustedes ya están ingresados actualmente. Seguramente les irán llegando todavía algunos recordatorios. Creo que tenemos una excelente audiencia. Hemos tenido una muy buena mañana donde hablamos y enfatizamos realmente todo lo que tiene que ver con la calidad de los contenidos y la importancia, la revalorización del periodismo de los medios de comunicación.
Iré haciendo otros anuncios durante la tarde, también para la excelente jornada que tendremos mañana con los panelistas. Y les recuerdo que pronto tendrán ustedes las grabaciones para escuchar este material. De todas maneras,